Hermanos, estamos contemplando la manera del evangelismo que se encuentra en el libro de Hechos y especialmente ahora hemos enfocado en el mensaje de Hechos 8, cuando Felipe descendió desde Jerusalén a Samaria. Ah, Samaria estaba en las montañas como también Jerusalén. Y pensamos que entonces, ¿cómo descendió, verdad? Pero la forma de hablar en la Biblia de Jerusalén es que Jerusalén siempre está en las alturas porque es trono de Dios. Entonces, cuando uno sale de Jerusalén, siempre desciende, aunque no sea siempre más abajo, ¿verdad? Pero en un sentido simbólico, de que siempre es más abajo. En este caso, Felipe fue al norte en la sierra y todavía estaba en las montañas, aunque partes de la parte de Samaria, algunos están en los valles. Pero se acercó a la ciudad de Samaria, en esta tierra de Samaria, y comenzó a anunciar el evangelio. Dice, predicaba a Cristo. Predicaba entonces lo que era se dice a veces, nombre de Cristo. Es la misma idea de predicar a Cristo, es de predicar cómo fue Él. Fue el ejemplo perfecto, el que murió por nosotros, nunca pecó, nunca falló, tenía amor perfecto para con nosotros. Entonces, es el ejemplo perfecto. Cuando predicamos a Él, estamos predicando la imagen de Dios. Y por lo tanto también el nombre de Cristo, pensamos en la autoridad de Cristo, porque en el nombre de Cristo tenemos autoridad para hacer la voluntad de Dios. Cualquier cosa que hacemos en el nombre de Cristo, hacemos conforme a su voluntad. Tenemos, por ejemplo, en Colosenses 3:17. Colosenses capítulo 3. Podemos leer los dos versículos del 16 y 17, Colosenses 3. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ok, déjame darles tiempo para llegar. Ok, Colosenses 3, 16. Es una de las epístolas más cortas en las epístolas del apóstol Pablo. Ok, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hacemos debe ser conforme al nombre de Jesús, conforme al mando de Jesús. ¿Qué haría Jesús? Buena pregunta. En cualquier contexto de la vida, tenemos que decidir qué hago yo, qué haría Jesús, porque Él es el que manda. Es correcto eso. Entonces, predicaba toda la enseñanza de Jesús como Él quería que hiciéramos en la vida. Se abarca en la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentirse es ¿qué? Es cambio, ¿verdad? Hablamos de despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Esto es
el arrepentimiento, aceptar la nueva vida, la nueva forma de pensar, la nueva mente, literalmente. Entonces predicaba a Cristo y dice también el evangelio del reino de Dios, aquí en Hechos 8, volviendo a Hechos 8. Así vemos qué es lo que predicó, qué es lo que predicó Felipe allá una vez más, en Samaria, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Okay? Entonces había motivo para escuchar, ¿por qué? Hacía señales en este caso. Las señales confirmaban la palabra de Felipe, era de Dios. Dios daba testimonio. Lee conmigo de Hebreos 2, una vez más. Hebreos capítulo 2 del 1 al 4. Explica el trabajo de Dios al lado de los apóstoles y profetas. Dice, Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces Dios testificaba juntamente con los discípulos que predicaban la palabra, como que con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre señales y prodigios? Habla de, sí, igual, ¿verdad? Pero habla de el propósito. Señal enseña algo. Prodigio nos maravilla, ¿verdad? Y también dice con diversos milagros. La palabra milagro, ¿qué implica? Es lo mismo, ¿verdad? Pero milagro es la palabra dunamis, de la palabra de la cual sacamos la palabra dinamita, ¿verdad? Dinamita es poder. Entonces, poderes de Dios, poder no denario, poder no de hombres, pero de Dios. Entonces dice, y repartimiento del Espíritu Santo, porque leemos que repartió el Espíritu Santo dones a ciertos individuos para confirmar su palabra. Y hemos visto dones como, por ejemplo, el don de las lenguas en Hechos 2, ¿verdad? Tenemos lenguas, también tenemos dones de interpretación de lenguas. Dones como de sabiduría sobrenatural, también de conocimiento, de fe, de varios dones especiales, extraordinarios, dones extraordinarios para confirmar la palabra, Dios confirmando su palabra. Y así fue, ellos oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora, no podemos hacer señales hoy. ¿Cómo podemos confirmar la palabra de Dios? El poder está en la palabra misma. Ahora, ya está en nuestras manos. Cuando leemos la palabra, podemos sembrar fe por el poder de esta palabra. La palabra Romanos 10:17, ¿verdad? ¿Se acuerda? La fe es por el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17.
dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Una vez más, capítulo 1 de Romanos también. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Ok? Eso. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Dice, es poder de Dios. No son palabras ordinarias. Son palabras que siembran la fe. Entonces, ¿por qué? Dice, es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Ahora tenemos explicación. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe. Okay. Entonces, la vida, la justicia de Dios se ve. Cristo se ve. La justicia de Cristo se ve. La santidad de Cristo se ve. Y esto es poder para salvación, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está pasando aquí en Hechos 8. Dice en el 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8, ahora, versículo 9. Siempre hay hombres falsos. ¿Qué hará entonces Felipe con este hombre falso? Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Okay? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué creyeron a Felipe? Claro, por señales comenzaron a escuchar. Pero dice aquí, creyeron a Felipe porque anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Hermanos, el poder está en la palabra. Aquí también. Sí, las señales llamaban la atención, pero no le daba la fe. La fe es por oír la palabra, como hoy también con nosotros hoy día. Entonces dice, creyeron el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo se bautizaban. Cuando oímos este mensaje, es lo que Felipe tuvo que hacer. Nosotros tenemos que confiar en esta palabra para salvar. Tantas veces somos tímidos. Son meras palabras, ¿verdad? Ojalá que yo tuviera el poder de magia como Simón, ¿verdad? Y él podía exigir o demandar atención del público por sus engaños. Mira la palabra, ¿cuántas veces dice engaño, engañado, mentira, magia? Dice el 9, había engañado a la gente. Okay. Dice el 11, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces, el diferencia entre Simón y Felipe era, uno tenía verdad y otro tenía mentira. ¿Y cuál poder tiene más poder? ¿El poder de la mentira o el poder de la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene más poder la verdad? Esto es la realidad. Y nosotros, para vivir aquí,
Para sobrevivir tenemos que enfrentar la realidad. Ah, tengo hambre. La realidad. ¿Qué haré yo? Si no como, me muero. Okay, es la realidad. Puedo mentirme, puedo engañarme, decir, no, por fuerza de personalidad, ¿ok? Yo voy a alimentarme de nada y con eso me va a sostener, porque no quiero trabajar. ¿Y qué haré yo? Voy a morir de hambre. Es la realidad. Esto es algo que no podemos negar. Cuando presentó Felipe la verdad de Dios el Creador, la verdad de Jesucristo que murió en la cruz y su resurrección el tercer día, cuando él presentó estas verdades, estaban en contraste. También podía haber hablado también de tal vez de las profecías, porque eran samaritanos, tenían la palabra de Dios, admiraban ellos a Moisés, podía haber citado a Moisés. Ahora, ellos vieron la diferencia entre él y este hombre falso, que el hombre me está engañando. Okay. Muy convincente, ¿verdad? Es estafador. Okay. Estafador. Estafa. Okay. Pero usted está escuchando, ¿cómo siente? Algo está mal. Sí, tal vez tenga razón. Y tal vez yo compro su producto, ¿verdad? Pero siempre tiene algo no está bueno, algo está chueco, algo está torcido, me está engañando. ¿Y quién es que le gusta creer una mentira? Nadie. Nadie quiere ser engañado. No nos gusta. Vemos que él habla de la verdad, pero está torcida. Y en su propia vida está algo chueco. Es hombre, usted es persona justa. Y no es difícil sentir la maldad que hay. La maldad siempre está llena de mentira, de engaño, de algo no muy justo. Hipocresía, falsedad. Exige, uno que miente debe de apoyar con mucha mentira. Aquí hay una mentira y parece algo mal. Ahora tengo que añadir otra mentira para apoyar esta mentira y otra mentira para apoyar el otro. Entonces, es una cadena de mentiras, de engaños. Pero ¿qué fuerza tiene? No mucha. Lo que tiene poder es sólido, la verdad sólida. Muy bien. Entonces fue necesario enfrentar a este hombre. Dice el 13, también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, ¿qué está pensando? Yo fui hombre de magia. Es decir, mentira, ¿verdad? Estaba, pretendía, en verdad, hacer algo maravilloso, pero yo siempre sabía, es un truco. Entonces, ahora veo en Felipe el poder de Dios. No hay truco, ¿verdad? ¿Cómo? Está atónito, dice, maravillado. Eso es la fuerza, la forma de evangelizar que presentó Dios a esta comunidad. Ahora, este hombre tenía la vanidad de que todo el mundo pensaba que él era el gran poder de Dios. Ahora, ¿quién es él? Es nadie. Estaba en su trono, ahora está en el piso.
pero la carne, él quiere volver a tener este lugar de honor que tenía antes. Cuando llegaron los apóstoles, en el 14, estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no se había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cuánto dinero ofreció él a Pedro? No sabemos cuánto ofreció, ¿verdad? Podía haber ofrecido mucho, ¿verdad? Pues este hombre fue el gran poder de Dios allá en Samaria. Por eso había ganado dinero. Tenía dinero, ¿ok? Tenía mucho oro y plata para ofrecer a Pedro. Y ahí llegó el peligro, ¿verdad? Pedro podía haber dicho, como Balaam, ¿se acuerda? Cuando Balaam, el rey de Moab, Balaam, ofreció mucho dinero a Balaam para maldecir a Israel. ¿Se acuerda? Entonces dice, me puede ofrecer mucho más y yo no voy a decir ni bien ni mal si Dios no me dé la palabra para decir. Entonces que Balak le ofreció más dinero, ¿verdad? Entonces, déjenme consultar con Dios otra vez. Él quería el dinero. Y esto podía haber sido Pedro también. Voy a ver lo que Dios diga. No. No fue posible comprar a Pedro en este caso. Entonces le reprendió. Esto, hermanos, es el precio del éxito. Cuando la iglesia está muy pequeña y no hay mucho éxito, esta tentación no es mucho. Pero cuando comenzamos a bautizar más gente o cuando otra gente viene a la iglesia y el local se llena, ahora entra la vanidad también. Y uno quiere ser el primero, ¿verdad? El que manda o el que tiene el honor. Entonces, esto corrompe. Y lo que Simón quería era de corromper la verdad, el orden de Dios, lo divino. ¿Quién es que manda, Dios o el hombre? Ofreció el dinero a Pedro. ¿Quién fue Pedro? ¿Dios? No. Apóstol de Dios, pero todo era de Dios. Pero cuando uno no piensa en Dios, está pensando en tener influencia en la iglesia. Hermano, allí viene la destrucción. Satanás entra y la iglesia local se destruye. Esto ha pasado a muchas iglesias. Debemos de recordar, estamos aquí para evangelizar a todos. Y el evangelio es puro, Cristo es puro, el reino de Dios es puro. La enseñanza que hace que seamos cristianos y una iglesia de Cristo. Si
si hay corrupción vamos a decir, si hay mentira, si hay arreglo con Satanás, vamos a jugar con Satanás, entonces la iglesia, si no tiene integridad, ¿qué tiene? Se acaba. No hay base. Hay iglesias que se congregan, iglesias grandes que se congregan, pero es pura corrupción y falsedad. ¿Pueden durar? No. Porque la gente no viene porque uno se sacrifica y ofrenda y se pone listo para ir a la iglesia y alabar a Dios. ¿Por qué? Para agradar a Dios. Y tarde o temprano será muy obvio si el motivo ha cambiado. Entonces no tiene razón para seguir adelante. Se va a morir. Así Satanás puede destruir un buen trabajo que comenzó aquí. Pero no hubo manera para tolerar y soportar esta corrupción allá. Dice Pedro a Simón, dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón no podía, pues cualquier hombre podía entrar en la obra y hacer lo que hacía el apóstol Pablo y Bernabé o Silas o Timoteo. Cualquier persona podía, ¿verdad? Pero este hombre no podía hacer nada. ¿Por qué? Su corazón, sí, dice el 21, tu corazón no es recto delante de Dios. En otra carta, dice Pablo de Timoteo, no tengo ningún otro hombre tan sincero como Timoteo, que no piensa en sí mismo, pero piensa en Dios, piensa en los demás. Así Pablo habló de Timoteo. Tan difícil es llegar a este punto. Dios quiere hombres adelante quienes no pensarán en sí mismos, pero pensarán en lo que Dios quiere. Y esto no es fácil, porque todos nosotros somos egoístas, pensando todo el tiempo de lo que uno mismo quiere o necesita o debemos tener, ¿verdad? Pero Dios escogió a personas como el apóstol Pablo, y Pablo, ¿qué quería para sí mismo? Nada. Y perdió todo, como dijo en Filipenses, para que él tuviera este conocimiento de Cristo. Déjame llevarle. Primera a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dice el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es de la ley irreprensible. Pero cuántas cosas que eran para mí ganancia les he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y mire la diferencia entre Pablo y de Simón el mago aquí en Hechos 8. Por eso dice, tu corazón no es recto delante de Dios.
Muy bien. Ya el tiempo se acaba rápidamente. Muy rápidamente, capítulo 8, versículo 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hermanos, el evangelismo es siempre diferente donde quiera que vayamos, porque encontramos diferentes personas con diferentes cantidades de conocimiento. Entonces, aquí tenemos el evangelismo del eunuco. ¿Okay? ¿Cómo comenzó Felipe con él? Le oyó leer del profeta Isaías. Entonces, la primera cosa que pregunta Felipe para abrir la puerta al evangelismo era ¿qué? Una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Comenzamos donde uno está. Comenzamos donde uno está leyendo la Biblia. Aquí tenemos un lugar en donde comenzar. Al llegar Pablo a una ciudad nueva para evangelizar, ¿a dónde iba? A la sinagoga. ¿Por qué? Cada sábado estaban leyendo la palabra de Dios en la sinagoga. ¿Podía él entrar y escuchar? Ahora, esto le da una base para añadir conocimiento. Entonces, en algunos casos le abrían la puerta para exhortarles en algo. Así podía usar este momento para sembrar algo del Evangelio. En este caso, el hombre leía ya del profeta Isaías y pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice el etíope, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? ¿Ahora qué? La puerta está abierta. Y comienza, dice, rogó Felipe, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Por qué estaba él leyendo? Porque este texto, precisamente porque regresa a Etiopía, regresa de Jerusalén. Y Jerusalén está llena de esta enseñanza de Cristo, murió en la cruz. Y los cristianos hablando de la profecía de Isaías 53. Ya tenía razón para leer el texto, está meditando en lo que oyó, tal vez allá en Jerusalén.
De todos modos, está leyendo precisamente el texto de profecía acerca del Cristo. Y de este mismo texto comenzó a anunciar el Evangelio. Tenemos que comenzar donde estén ellos. Cada uno tiene su interés, tiene su conocimiento. Cada uno tiene algo. Antes de anunciar el Evangelio, tenemos que entender dónde están ellos en su pensamiento, en sus intereses. Comenzar dónde están ellos. ¿Cómo vamos a saber eso? Hay que preguntar, hay que hablar, hay que escuchar. Escuchando a ellos podemos averiguar dónde están ellos. Y si tienen una pregunta, si tienen una duda, ¿entiendes lo que lees? Ahora puede decir a nosotros, ¿cómo puedo yo si alguien no me enseña? Podemos de este punto entonces enseñarles a ellos el Evangelio. Así fue en el caso de Felipe a Etíope. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo, creo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Aparentemente, Felipe le enseñó todo el plan de Dios. Ya había hablado del bautismo. Y claro, un poco antes, cuando él andaba en Jerusalén, estaban bautizando a gente en todas partes por el Evangelio. En Hechos 2:38 comenzaron allá y estos capítulos. Entonces dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, siguió gozoso. Es que cuando oyó el Evangelio, se bautizó, salió con gozo. Gozo del perdón, gozo de haber entendido, porque no entendía antes. ¿Entiende lo que lees? Ahora sí, entiende y con gozo sigue en su camino. Aquí, hermanos, voy a terminar. Yo creo que están terminando también afuera y vamos a terminar juntos con la última oración. Espero que tengan muy buena semana. Que Dios los bendiga y sí.